Buenas tardes a todos y todas las que nos estáis escuchando y ahora en breve viendo al otro lado de las pantallas. Bueno, porque hoy con esta sesión arrancamos este quinto ciclo de Ecotopías en la Casa Encendida y bueno, pues tenemos una primera sesión que consideramos de lujo. Para ella contamos con Derek Walker, es el comisionado para las generaciones futuras de Gales, bueno, digamos que una institución que se genera a partir de una ley de 2016 sobre el bienestar de las generaciones futuras, que es pionera a nivel mundial y que Derek ahora, bueno, pues nos contará un poco, ¿no? En qué consiste, qué funciones tiene y, bueno, en buena medida tiene que ver con, bueno, una forma, ¿no? También de reactualizar nuestras democracias y, en buena medida, ayudarnos, ¿no? A salir del cortoplacismo, ¿no? En el que muchas veces estamos insertas. De forma complementaria vamos a tener a Margalida. Ella es miembro presidenta, coordinadora, ahora no me acuerdo del cargo exactamente del GOP, el Grupo de Ornitología de Baleares, una organización ecologista bueno, pues que ha sido una de las impulsoras de la Ley para el Bienestar de las Generaciones Futuras de las Islas Baleares, que se aprobó debido al impulso que tuvo la ciudadanía a través de una iniciativa legislativa popular y que, bueno, supone la primera traducción, ¿no?, a nuestro ordenamiento jurídico de una norma que tiene muchas similitudes e inspiraciones con la que nos va a compartir Derek, ¿no? Así que, bueno, la idea de la sesión de hoy es que podamos conocer en profundidad, ¿no?, la idea, el proyecto, el proceso que han llevado en Gales y que posteriormente Margalida pueda complementar y enriquecer, ¿no?, estas intervenciones, que tengan Margalida y Derek una pequeña discusión, diálogo, conversación y que posteriormente vosotros y vosotras podáis también realizar preguntas, aportar cuestiones y bueno, yo creo que puede ser una sesión muy interesante. Recordaros que podéis seleccionar en el menú de abajo la traducción, es decir, que hay traducción simultánea, o sea que podéis escucharlo en inglés si tenéis pues, un nivel de inglés fluido. Si veis que os vais a perder alguna cosa y preferís oírlo en castellano, tenemos una maravillosa intérprete ahí en la sombra que se llama Matilde, a la cual también le agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Y nada, sin enrollarme mucho más, agradeceros que estéis al otro lado y darle la palabra a Derek para que arranque. Thank you very much, and thank you for inviting me. Muchísimas gracias y I'm muchísimas going gracias to por speak in invitarme. Espanol, so I'm going to Así speak in que, lo siento, no hablo Spanish, español, hablaré en but inglés, I'm very pleased to be pero here estoy tonight. encantado de estar con todas I vosotras y hope todos the vosotros hoy information that I y can espero que la share información que will be comparta useful and interesting sea to you. útil e interesante para todas vosotras y Right, vosotros. my Y slide set. antes de poner mis I diapositivas, should say I'm calling debería from quizás Wales, decir those que of me you conecto desde who Gales, have así que aquellos que no the United saben Kingdom, dónde está Gales, is part of the forma parte del Reino Unido, una European parte pequeñita del Reino Unido, tan solo 3 millones de personas en It's la the most parte beautiful part of the occidental UK. del país, es la parte más bonita del Reino Unido, pero no es la parte más rica del Reino Unido. Seguramente es la parte más húmeda del Reino And Unido. we're really Y la verdad es pleased que and estamos proud encantados to y nos have sentimos muy orgullosos, our aunque amendment con to the humildad de legislation nuestra ley del bienestar de las futuras generaciones came into place back que in se aprobó en 2016. 2016, como ya habéis It's an escuchado. important piece of Es una legislation legislación muy for importante para it's a great nosotros leap for porque es el marco policy para el gobierno y para in la in legislación y para los programas en Gales applies to our public sector. y So I will tell se you aplica a todo nuestro sector so my público. Y os voy a plan is contar un to poquito más al go respecto. Mi through the plan presentation es by pasar telling por you la about why we presentación did this, contándoos por qué lo hicimos then about how it works, and then y to tell you cómo a bit funciona about y os how contaré un important it is. poquito el impacto que está teniendo, porque esto tan solo tiene importancia si puede marcar la diferencia. No vale Well, con tener legislation simplemente una legislación could de gran be calidad, sino que tenemos que tener un impacto y unos resultados de alta calidad como resultado de dicha legislación. Así que legislative voy a hablar un poquito legislation. al respecto, voy a hablar un poquito de esa legislación. Brilliant Y legislation si me lo in permitís, voy a poner ahora mi presentación, voy a compartir pantalla. Here we go. Aquí estamos. And if someone could Y just si alguien check pudiese it's indicarme si working. se ve, si funciona correctamente, lo agradecería. You're nodding, Sería so estupendo. thank you Veo que to me dicen que sí con everyone la that's cabeza. saying Perfecto. Uy, yes. uy, uy, está avanzando y no So debería hacerlo. yeah, so I'm Derek Así Walker. que sí, soy Derek And Walker, el comisario de I'm las from generaciones futuras de Gales, Government y Wales. So
Soy el único en el mundo con este puesto. No hay otros comisarios de las futuras generaciones. No hay ninguno de estos puestos creados por ley y que sean independientes del gobierno. Hay otros países que están empezando a considerar enfoques similares, otras regiones, otros estados están considerando enfoques similares, pero nadie tiene lo que tenemos nosotros, no tienen el mismo enfoque que tenemos en Gales. Y eso está bien, porque obviamente esto no es un enfoque de talla única, algo que todos tengamos que utilizar, no es algo que tengamos que hacer un copia-pega y utilizarlo en otros países, en otras regiones, porque a lo mejor otras regiones, otros países tienen que pensar en su contexto y adaptarlo a sus circunstancias. Pero os voy a contar cómo lo hemos hecho en Gales. Y como decía, os voy a contar la historia de la ley del bienestar de las generaciones futuras. Os voy a contar un poquito de mí. Yo antes de dedicarme a esto era el jefe ejecutivo de una agencia de desarrollo de cooperativas que se llamaba Compass y éramos la agencia de desarrollo de cooperativas más importante del Reino Unido. Y ese enfoque de los negocios que eran más sostenibles, una forma de pensar más sostenible, más social, con un enfoque medioambiental, social y cultural que tiene en cuenta todas esas dimensiones de los negocios, fue una parte importante de la experiencia que yo podía aportar a este puesto de comisario de las generaciones futuras. Entonces, si explico este diagrama, y lo siento porque está en inglés, pero esta es una cuestión de justicia intergeneracional y hay muchas razones por las que hemos tomado este enfoque, esta perspectiva en Gales, pero sobre todo es porque queremos ser los antecesores que hacen las cosas correctas para las generaciones que todavía no han llegado. Y, y nosotros sabemos que si no actuamos ahora, nuestro planeta no tendrá la salud necesaria, no será un planeta en el que puedan vivir las generaciones futuras. Así que se lo debemos a esas generaciones futuras, el actuar en en el interés de la gente, no solo del día de hoy, sino del mañana. Y por eso nos hemos centrado en eso, en ese enfoque a largo plazo, ese enfoque largoplacista de las políticas públicas y pensar en actuar hoy para un mañana mejor. Estas citas nos dan un poquito de contexto para que sepamos a lo que nos enfrentamos en mi oficina, en mi puesto, y por qué no deberíamos estar haciendo esto. ¿Por qué estamos pensando en las generaciones futuras? Tenemos que centrarnos en las comunidades actuales. Y esto realmente es el principal desafío al que me enfrento en una época en la que hay pobreza, una época de desafíos económicos. Los organismos públicos, las organizaciones del sector público y los líderes de esas organizaciones a menudo dicen que no están de acuerdo porque piensan que tenemos muchísimos problemas a los que enfrentarnos ahora. ¿Cómo podemos estar pensando en el interés de las generaciones futuras? Y también dicen cosas como nuestros ancestros no pensaban en nosotros, porque habríamos nosotros de hacer las cosas de otra manera. Si ellos no hacían las cosas correctas pensando en nosotros, entonces nosotros deberíamos seguir ese camino y ese ejemplo. Y cuando hablamos de la crisis del coste de vida, pues no podemos dedicar dinero al futuro cuando tenemos cosas que hacer ahora. Bien, pues todos estos comentarios son obviamente legítimos, son desafíos legítimos, pero en última instancia sabemos que no podemos continuar, no podemos seguir cometiendo los errores que las generaciones pasadas ya cometieron. Y en última instancia no podemos permitirnos no hacerlo, porque sabemos que si dejamos para más adelante algunas de las decisiones y algunas de las acciones que tenemos que tomar ahora, en primer lugar, será demasiado tarde para marcar la diferencia, para hacer las cosas diferentes, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, pero también significará cosas que tendríamos que hacer ahora serán mucho más caras de hacer en el futuro. Y tenemos ejemplos de eso ya. Por ejemplo, si en el Reino Unido, como ejemplo del Reino Unido, si hubiésemos hecho más cosas para adaptarnos al cambio climático, para reducir las emisiones de CO2, si hubiésemos pensado en el impacto del cambio climático antes, no tendríamos ahora mismo una
unos presupuestos tan caros para adaptarnos ahora. Si hubiésemos pensado en la salud a largo plazo de nuestra población, el coste de nuestros servicios sociales y sanitarios no sería tan enorme ahora. No tendríamos los niveles de obesidad y de diabetes tipo 2 que tenemos ahora mismo en nuestros hospitales, que hace que nuestro NHS, que es nuestra seguridad social, no sea sostenible. Si no nos adelantamos a esos problemas, no podremos resolverlos. He hablado un poquito de por qué esta agenda es tan importante, pero voy a decir unas cuantas cosas más. Esto para nosotros es una serie de cosas. Esto es la última fase en nuestro enfoque con respecto al desarrollo sostenible en Gales. Lo que debería haber dicho desde el principio es que Gales, como parte del Reino Unido, tiene una, tiene una estructura en la que el gobierno de Gales tiene responsabilidades y competencias de salud, de educación, de agricultura. Tenemos esas competencias. Entonces, somos al tener competencia en esos dominios, en esos ámbitos, en Gales, en el sector público de Gales, podemos hacer las cosas a nuestra manera y queremos poder ir dirigiéndonos hacia un futuro positivo. Creo que para muchas personas, sobre todo para los jóvenes, el futuro puede parecer algo que da miedo, por ejemplo, el cambio climático y el impacto sobrecogedor que eso va a tener. Y es algo que puede dar miedo a mucha gente. Vemos que hay ansiedad climática entre los jóvenes en los colegios. Entonces, aquí se trata de tratar de dirigirnos hacia algo que sea positivo, no esconder la cabeza en el suelo como un avestruz y pensar que no podemos hacer nada y como resultado ir dirigiéndonos hacia hacia un futuro infeliz y negativo. Aquí se trata de tomar el control y darle forma a un futuro positivo. A lo mejor no es lo mismo que tenemos ahora, de hecho no será lo mismo que tenemos ahora, no vamos a poder hacer las cosas como las hacíamos antes, vamos a tener que cambiar cosas, Es- vamos a tener que cambiar, pero no tiene por qué ser menos positivo y de hecho puede ser incluso más positivo. Si tenemos ríos limpios, aire limpio, si tenemos comida de buena calidad para nuestras poblaciones y eso hace que estén más saludables, me parece que es un futuro mucho más positivo que las circunstancias actuales para muchas personas en nuestro país. Así que es cuestión de tomar las riendas de nuestro futuro, pensar en controlar ese futuro que queremos crear, que queremos ir construyendo. Pero también se trata de ser resiliente ante las crisis y pensar en lo que está ante nosotros y prepararnos para lo que está por venir. Como país en el Reino Unido, no estamos tan preparados como deberíamos haberlo estado. Por ejemplo, en la pandemia de COVID no estábamos preparados, pero si pensamos a largo plazo, si pensamos en las generaciones futuras y si nos anticipamos a crisis potenciales, entonces tendremos más posibilidades de, de actuar y estar preparados cuando lleguen esas crisis. Esto también se centra en el hecho de que es una responsabilidad. Y ahora voy a hablar de la imagen de esta diapositiva que creo que queda bastante clara. Tenemos una responsabilidad para con aquellos que todavía no han llegado. Como dije al principio, tenemos la responsabilidad de ser buenos ancestros. Y esto muestra una proyección. Si miramos hacia atrás, a los últimos 50.000 años, había en torno a 100.000 millones de personas que han vivido antes que nosotros. Y si miramos a la población actual de la Tierra, son en torno a 8.000 millones de personas o 7.000 millones de personas. Pero si pensamos en el futuro, estaremos hablando de 6 o 7 billones de personas los que vivirán en el planeta. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad para con esas personas. Tenemos que hacerlo correcto. Y y ya no está tan lejano ese futuro. Esas personas son nuestros nietos, nuestros bisnietos y sus bisnietos. Es por ellos por los que actuamos, para asegurarnos de que ellos y ellas puedan tener vidas prósperas y saludables en este planeta. Así que en última instancia tenemos un deber para con esas personas que están por llegar. Y esta agenda también se centra en los riesgos a largo plazo a los que se enfrentan nuestras sociedades. Esos riesgos que vemos en esta diapositiva vienen del Foro Económico Global, es decir, que es el registro de riesgos globales
para el planeta. Y se trata de pensar en esos riesgos a largo plazo y asegurarnos de que estamos actuando, de no simplemente pensar en nuestros problemas del día a día y que asegurarnos de que actuemos también con respecto a esos riesgos a largo plazo. Y de los 10 principales, 6 están en el ámbito del medio ambiente. Dos tienen que ver con la sociedad, uno tecnológico y otro geopolítico. Por lo tanto, hay una mezcla de distintos tipos de riesgos. Pero a través de este enfoque que hemos puesto en marcha en Gales, lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que nuestro sector público, las organizaciones públicas, tengan una visión a largo plazo y piensen en el largo plazo y en los riesgos a largo plazo a los que se enfrenta nuestra sociedad. Que no pensemos únicamente en las próximas elecciones, que no pensemos únicamente en el tiempo que vamos a trabajar hasta que nos jubilemos, que tengamos que pensar en los riesgos a largo plazo para nuestro país y para el planeta cuando tomamos decisiones. Y de la misma manera, aquí estamos pensando en las tendencias futuras a las que nos enfrentaremos como sociedad. He hablado del cambio climático, también he hablado de la tecnología, la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la sociedad, tanto positivo como negativo. Es decir, positivo, pero también la dimensión ética, cómo controlamos el tema de la inteligencia artificial para que nos beneficie en el futuro. El idioma que está a la derecha en la diapositiva es galés. Dice lo mismo que se ve a la izquierda, pero en galés. Y el cambio demográfico, estamos esperando que haya unos cambios eh, en la población como resultado del cambio climático, las inundaciones y demás, y las olas de calor. Y eso va a tener un impacto y tenemos que planificar para enfrentarnos a ello. Así que al final es una cuestión de tendencias futuras y pensar en el futuro. Una de las cosas típicas, una de las reacciones o tendencias típicas que la gente dice que la gente expone cuando pensamos en el futuro es cómo puedes mirar en el futuro cuando no somos videntes, no sabemos lo que está a la vuelta de la esquina. ¿Para qué preocuparnos por algo que no sabemos si llegará? En inglés decimos que esto no es una cuestión de predecir, sino una cuestión de proyectar. Es decir, que no es simplemente una cuestión de, de tener fe en lo que sucederá en el futuro, sino pensar en los datos, en las tendencias a largo plazo. Y eso nos da una buena idea de hacia dónde se dirigen las cosas si no actuamos. Entonces es una cuestión de utilizar la información que tenemos, mirar las tendencias, la información para poder tenerlo en cuenta y aprovecharnos de las oportunidades de forma eficaz o reaccionar o prepararnos para el lado negativo o para mitigar aquellas desventajas. Yo siempre pienso que si estamos haciendo las cosas bien en Gales, cuando nos comparemos con otros países, pensaremos, bueno, pues nosotros actuamos, así que no estamos enfrentándonos a la misma crisis que el país de al lado, porque nosotros nos estábamos preparando para el futuro. Asimismo, si hubiese una oportunidad y si nosotros podemos aprovecharnos de la oportunidad, será porque habremos estado mirando hacia el futuro. Por lo tanto, podremos beneficiarnos mejor y seremos líderes en el mundo en ese sentido. Así que es una cuestión de pensar a largo plazo y pensar en dentro de 50, 60, 70, dentro de 100 años y no pensar simplemente en las próximas elecciones. Así que esto es lo que hicimos. Antes era lo que estábamos tratando de argumentar, pero las personas de Gales, los ciudadanos de Gales en general, apoyan este programa, nuestra agenda, aunque a veces hay reticencia por parte de los políticos y los líderes de los partidos políticos o de las instituciones públicas, la mayoría de las personas con las que yo hablo de este tema entienden el lado práctico. Les parece que es simplemente una cuestión de sentido común. Quieren que actuemos a largo plazo. Están hartos del cortoplacismo, de las soluciones a corto plazo que tienen que luego arreglarse unos años después.
que están hartos de que se construyan las cosas y que pocos años después haya que reconstruirlo y que al final le cueste más dinero a los contribuyentes. Están hartos de ver acciones políticas a corto plazo cuando lo que ellos quieren es que actuemos para el largo plazo. Así que yo creo que hay mucho apoyo social por esta agenda, pero de todos modos es un desafío importante. Y si os cuento un poquito qué es lo que hemos conseguido hacer en Gales y me pongo a hablar de las cosas más prácticas, os diré que es una cuestión de incluir todo lo que son los principios del desarrollo sostenible en la legislación en Gales. Consiste en actuar de una forma que asegure que las necesidades de la generación presente se cubren sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus necesidades. Entonces estamos actuando hoy para el mañana. No es el uno o el otro, no es sacrificar el interés o los intereses de las generaciones presentes para cubrir las necesidades de las futuras, sino que estamos tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Obviamente es un gran desafío, pero en última instancia es tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo, utilizando el marco del pensamiento a largo plazo para poder tomar decisiones que sean adecuadas tanto para el presente como para el futuro. El principio del desarrollo sostenible es es el, es la ley del bienestar de las futuras generaciones que se aprobó, que se acordó en 2015 y que entró en vigor en 2016. Así que ya tenemos 9 años de experiencia trabajando en el marco de esta legislación. Tan solo es de aplicación en el sector público, no es de aplicación para el sector terciario, ni las ONGs, ni las empresas privadas, porque el poder del gobierno galés establece que tan solo podían aplicar esta ley al sector público. Pero me encanta poder ver que el sector terciario, que es el contexto del que yo vengo, y el sector de los negocios, que también es de donde yo vengo, lo entienden y apoyan este principio. Y de forma voluntaria están aplicando la ley del bienestar de las futuras generaciones en el trabajo que hacen. Y me encanta ver el nivel de interés que hay fuera del sector público. Así que así es como lo hicimos. Somos el único país en el mundo que ha legislado de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que hemos hecho ha sido ver los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y hemos obligado a nuestras organizaciones del sector público a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no tenemos el mismo número de objetivos de desarrollo sostenibles de ODS. Lo que tenemos son el diagrama que tenemos a la derecha. Tenemos tenemos un galés responsable, un galés con una cultura viva y una lengua fuerte, un galés con unas comunidades cohesivas, igualitario, más sano, resiliente y próspero. Estos son nuestros objetivos a largo plazo como país. Tenemos tenemos claro cuál es nuestro caminar y no es algo que se pueda escoger esto sí y lo otro no. Todos nuestros organismos públicos tienen que cumplir con esta agenda de forma colectiva. No pueden escoger uno, sino que tienen que escoger todos los objetivos, porque una forma crucial de trabajar, de la que hablaremos más adelante, es esa, hacerlo todo a la vez. Tenemos unos objetivos a largo plazo en el país y tenemos unos objetivos, tenemos una dirección a largo plazo. No voy a hablar de cada uno de estos objetivos por separado, son interesantes cada uno, por supuesto, pero un galés próspero no habla de PIB, no habla de PIB, no habla de esas formas de medir tradicionalmente la economía, sino que se habla de una economía más justa, de un trabajo justo, estamos hablando de una economía baja en carbono. Tiene una descripción interesante en cuanto a lo que queremos decir, muy progresista, cuando hablamos de economía próspera y de un Gales próspero. Y
un Gales más igualitario es también algo que nosotros hemos descrito, es algo que queremos ver. No queremos ver solamente igualdad, sino también equidad. Queremos ver mejores resultados, resultados más justos para toda nuestra población. Queremos pensar en cómo lo hacemos y pueden ser actividades distintas para grupos diferentes y apoyo más intenso para aquellos que lo necesitan, pero necesitábamos una definición que nos permitiese llegar a un punto más igualitario, un país más igualitario. Y sabemos qué es lo que hay que hacer moralmente, pero además es lo que tienen que hacer nuestros servicios públicos y, y es lo correcto para la cohesión de nuestro país y para el éxito de nuestra economía. Por lo tanto, todos estos objetivos están interrelacionados y los organismos públicos tienen que verlos todos y considerarlos todos y cumplir con sus obligaciones de conformidad con la ley del bienestar. Y ahora voy a pasar a la parte de la izquierda de esta diapositiva. Y aquí vemos las 5 formas de trabajar. Los organismos públicos tienen que explicar cómo están cumpliendo con sus objetivos a largo plazo, pero también tienen que demostrar cómo están dedicándose a esas 5 formas de trabajar. Y esto realmente está en el corazón de la legislación, porque la teoría es que si trabajas de conformidad con estas formas de trabajar, vas a conseguir cumplir con los objetivos de bienestar, porque la forma de trabajar es como yo y otros vemos las instituciones públicas y vemos si están haciendo las cosas correctamente de conformidad con la legislación. Por ejemplo, la prevención. Evi- Obviamente esto tenía que formar parte de la forma de trabajar. Había que pensar no solamente en los problemas de ahora, sino también evitar problemas en el futuro. La colaboración es trabajar juntos, partenariado. No solamente quedarnos en nuestro lado, sino que tenemos que trabajar con otras instituciones públicas para que todos juntos podamos cumplir con nuestros objetivos. Sabemos que en el Reino Unido tan solo 13%, más o menos 13%, una cifra muy pequeña, de los resultados de salud se determinan por, por nuestro servicio de salud. El resto es porque tienes trabajo, porque tienes una buena relación, porque tienes aire limpio, porque tienes acceso a comida, etcétera. Por eso tienes buena salud. El resto de nuestra salud depende de muchas otras cosas, no del sistema sanitario. Por lo tanto, nuestras autoridades sanitarias tienen que colaborar con otras partes del sector público para asegurarse de que nuestros ciudadanos tengan mejor salud. Entonces, la colaboración es importantísima. Asimismo, la integración permite fusionar estas agendas. La colaboración es un partenariado entre las instituciones públicas, pero la integración es pensar más allá de una sola política. Cuando pensamos, tenemos que pensar en el medio ambiente, en la economía al mismo tiempo. Si estamos pensando, por ejemplo, si somos una organización medioambiental, también tenemos que pensar en la salud, en la economía, en la cultura, en el idioma galés, incluirlo todo en nuestra agenda. Es para evitar esa mentalidad de silos, aislando distintos temas como se hace en el Reino Unido. La cuarta forma de trabajar, y esto no es un orden especial, es una cuestión de involucrarse, involucrar a las personas en las decisiones que les afectan, la coproducción de las decisiones con las personas de Gales. Y no es una cuestión de consulta pasiva, no es una cuestión de tomar una decisión y después preguntar, después del efecto, después de la decisión tomada, lo que la gente opina al respecto. No, es una cuestión de trabajar de verdad mano a mano con las personas que se van a ver afectadas por esas decisiones. Puede llevar más tiempo a veces, pero normalmente lleva a mejores resultados. Así que queremos involucrar a la gente de Gales en la toma de decisiones. Queremos hacerlo de forma colaboradora. Queremos realmente tener un buen partenariado. Y por último, la forma de trabajar es trabajar a largo plazo, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Queremos pensar en las generaciones futuras, siempre a largo plazo, actuar a largo plazo. Muy bien, pues esto me lleva a mis
mis poderes como comisario de las futuras generaciones, mi papel y mis competencias o mis poderes. No sé cómo se traduce esto, pero en inglés hablamos siempre de la zanahoria y la vara. A lo mejor tienen también una traducción para eso al español. Entonces, mi competencia o mis potestades tienen sobre todo que ver con la zanahoria, los incentivos, el apoyo. Estoy ahí para proporcionar consejos, para promocionar las buenas prácticas y para realizar investigaciones, para guiar a las instituciones públicas, para que sepan lo que deberían estar haciendo. Y y estoy ahí siempre para monitorizar sus avances y valoro si están cumpliendo, si están cumpliendo con las 5 formas de trabajar, si nos están permitiendo avanzar hacia los objetivos de bienestar. Y si no estoy satisfecho con con su progreso, con sus avances, puedo revisar su trabajo y hacer recomendaciones acerca de lo que yo esperaría ver para que haya realmente mejoras. Y esas recomendaciones suelen ser respetadas, suelen escuchar lo que digo, tienen que responder a lo que digo, no tienen que hacer automáticamente lo que yo digo porque no soy un ministro, no soy un ministro del gobierno de Gales, pero sí que tienen que responder a mis recomendaciones y en mi experiencia y en la de mi predecesor, normalmente vemos que esas revisiones tienen un impacto, se nos escucha, las instituciones públicas nos escuchan. Y si pensamos en el informe de las futuras generaciones, que es el cuarto documento o la cuarta imagen que se ve en esta diapositiva, si vamos de la izquierda a la derecha, es un informe que se produce cada 5 años, que se redacta cada 5 años y el próximo informe lo publicaremos en 2025 y esto se hace un año antes de las elecciones gubernamentales galesas, es decir, en las de 2026. Y el objetivo es que yo proporcione una revisión de cómo lo estamos haciendo como país, si lo estamos haciendo bien o mal. Pero también hago recomendaciones acerca de lo que me gustaría que considerasen los partidos políticos cuando cuando estén redactando sus programas. Cuando estén preparando sus programas electorales y se preparen para las acciones, yo escribo un informe y tratamos de tener una influencia en sus programas electorales. Y con un poco de suerte, esas recomendaciones estarán incluidas en sus programas. Y si al final consiguen llegar al gobierno, entonces tendrán que ponerlo en marcha. Esto supongo que es una cuestión de pensar, de adelantarse. No estamos tratando de influenciar a los gobiernos cuando ya han sido escogidos, cuando ya han sido elegidos y ya tienen un programa de trabajo, sino asegurarnos de que incluyan estas ideas en sus programas, en aquellas ideas por las que se les ha votado y que formen parte de su programa antes de llegar al gobierno. Y la última imagen es una cuestión de compartir y fomentar las buenas prácticas. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer. Hemos visto que compartir buenas prácticas del mundo entero puede ser muy útil y puede influenciar a los organismos públicos, pero es que además solemos también querer saber lo que hacen otros para poder aprender, para poder adaptar, para poder implementar nuestro propio enfoque. Entonces, esta es la parte más importante del puesto que ocupo. Y esto es en lo que consisten mis potestades y mis competencias. También hay un auditor general en Gales que tiene su propio papel y se puede parafrasear que a lo mejor esto no es exactamente mi papel, que a lo mejor yo soy el que fomenta, el que propone y en cambio el auditor general es, tal y como se le suele ver, es el poli malo, por así decirlo. Yo soy el poli bueno y él es el malo. Él es el que dice que las cosas no se están haciendo. Así que compartimos de alguna manera este papel, valorando de forma independiente el impacto y evaluando el progreso. Lo que no he dicho es que nuestra ley tiene 50 indicadores. Tenemos un grupo de indicadores, 50, que son formas de medir el éxito que nos dicen si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, esto es crítico. Si no medimos lo que estamos haciendo, entonces no sabemos si estamos marcando una diferencia o no.
no tiene tanto impacto si no lo podemos medir. Entonces tenemos 50 indicadores nacionales que nos dicen si estamos haciendo, si estamos avanzando hacia nuestros objetivos del bienestar. No lo cubren todo, pero son un buen conjunto de medidas que tratan de darnos las mejores indicaciones de si estamos consiguiendo cumplir con nuestros objetivos del bienestar. Y entre esos 50 indicadores tenemos 17 hitos que nos permiten ver en qué fase estamos de nuestro avance. Por ejemplo, una esperanza de vida saludable en el nacimiento, reduciendo la brecha entre los más vulnerables y los más ricos. Queremos reducir esa brecha y queremos mejorar la esperanza de vida entre los más ricos y menos ricos, reducirla por lo menos un 15% antes de 2050. Utilizamos la fecha de 2050 como objetivo a largo plazo, como un periodo a largo plazo cubierto por la legislación. Aunque pueden ir más lejos si lo quieren. También reducir la diferencia de salarios entre sexos, entre personas que viven con discapacidad o no, también en cuanto a biodiversidad en Gales. Una de cada 6 especies de nuestra vida salvaje está ahora mismo siendo amenazada con la extinción en Gales y queremos revertir este declive y queremos ver la recuperación de nuestra biodiversidad en Gales antes de 2050. Tenemos, por lo tanto, estos indicadores y estos hitos que nos muestran si estamos haciendo un buen trabajo o no. Y el gobierno de Gales todos los años produce un informe sobre el bienestar en Gales que nos da un poco una situación del estado de la nación. ¿Qué tal lo estamos haciendo con estos 50 indicadores? ¿Cuáles están teniendo buenos resultados y cuáles no? Y eso nos guía para poder hacer cambios si no estamos viendo el avance que deseábamos ver. Y por último, en esta sección acerca de contaros cómo funciona, tenemos esta legislación desde 2016, como os contaba, y os voy a hacer una versión sencilla, pero tenemos la legislación. En 2016 se aprobó de aplicación para los sectores, para el sector público, las instituciones de recursos naturales, de salud, de educación, y todas las instituciones tienen que trabajar para cumplir con estos objetivos, tienen que demostrar sus 5 formas de trabajar, tienen que establecer objetivos, tienen que informar acerca de sus avances. Y nosotros valoramos esto gracias a nuestros indicadores nacionales en nuestros hitos. Y yo estoy ahí para darles apoyo y para aconsejarles y también para avisar si hay cosas que no se están haciendo. Pero una de las cosas que realmente son cruciales para nosotros es el hecho de que tenemos conversaciones nacionales. Hemos tenido conversaciones nacionales antes de adoptar la legislación. Tuvimos conversaciones nacionales, hablamos con miles de personas por todo el país acerca de lo que querían que esta legislación hiciese y cómo querían que funcionase la legislación. Y esta conversación se llamaba el Gales que queremos. ¿Cuál es el Gales que queremos ver en el futuro? Y creo que como resultado de aquella conversación hemos escrito, hemos escrito las bases de esa legislación. Es una legislación de la gente. Son los cimientos de esa legislación. Son cosas que la gente ha pedido a los políticos, son cosas en las que creemos. Y creo que eso ha permitido construir esos cimientos firmes de los que hablaba y creo que sería muy difícil para los políticos deshacer esta legislación, deshacerse de la legislación, porque tiene ese apoyo de los ciudadanos por todo el país. Pero además lo que es más importante para nosotros es lo que significa. Significa que las personas están yendo a sus instituciones públicas, a sus municipios y están diciendo, yo no estoy de acuerdo con la decisión que habéis tomado con respecto a esta calle o este colegio o lo que quiera que sea. Y yo no creo que esto esté alineado con nuestra ley del bienestar de las generaciones futuras. Y ahora la gente se está oponiendo a decisiones tomadas por el sector público cuando piensan que la legislación no es la correcta. Y ese es el cambio real que se está dando. Ahí es donde se ve la diferencia. Porque está estupendo que yo me oponga a algunas cosas, pero tengo un equipo muy pequeñito y no puedo estar en todas partes, no puedo estar involucrado en todo. Pero la forma en que lo veo es
es que la gente está realmente apropiándose de la legislación, están hablando con las instituciones públicas y están diciendo, nos sentimos orgullosos de esta legislación, queremos que esta legislación de Gales funcione, queremos, queremos realmente marcar la diferencia gracias a esta legislación. Ahí es donde vemos realmente el cambio importante que se está dando en todo Gales. Así que esto nos lleva al ¿y ahora qué? O ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha habido realmente una diferencia? ¿Merece la pena hacerlo? ¿Por qué merece la pena hacerlo? Yo llevo un año solamente en este puesto y soy el segundo comisario de las generaciones futuras. Mi predecesor hizo un mandato de 7 años, yo tendré un mandato de 7 años, este es mi primero, y los primeros 7 años fueron muy exitosos en cuanto a concienciar a la gente y en cuanto a establecer un poquito el proceso y las directrices y empezábamos a ver grandes cambios. Así que me quito el sombrero ante mi predecesor que trabajó con el sector público para que eso se diera. Pero mi valoración desde que he llegado al puesto es que tenemos que ir más rápido y más lejos porque tenemos una emergencia climática y una crisis natural y tenemos problemas de todo tipo en nuestro país. Por lo tanto, hay muchos más cambios que tenemos que aportar. Tenemos que cerrar la brecha entre la ambición que tenemos y las implementaciones que hemos puesto hasta ahora en marcha. Habiendo dicho esto, ha habido cambios importantes, como ya he dicho, y esta es una de las áreas, este es uno de los ámbitos. Tenemos que, tenemos que decir que uno de los ejemplos más claros que podemos dar es el impacto de la legislación en las políticas de transporte. En 2018, es decir, hace ya 6 años, hubo propuestas para hacer una autopista que sería una autopista que pasaría por el sur de una de nuestras ciudades más importantes en Gales. Y habría se proponía porque había muchos atascos en nuestra carretera y eso daría más capacidad de circulación a los coches. Y mi predecesor se opuso a esa propuesta. Una propuesta que había sido acordada por el gobierno de construir esta gran autopista nueva sobre la base de que no estaba alineado con la ley del bienestar de las nuevas generaciones. ¿Cómo nos podemos gastar tanto dinero en una nueva carretera que iba a endeudar a las nuevas generaciones porque iba a ser 1.400 millones de libras y que iba a costarle a las generaciones futuras muchísimo dinero porque tendrían que devolver ese crédito, ese préstamo? Además, iba a pasar por un área natural o por áreas de natural con gran importancia medioambiental, por lo tanto íbamos a dañar nuestro medio ambiente. Y además sabíamos que iba a producir más emisiones de carbono porque nuestra experiencia es que cuantas más carreteras construyas, más carbono va a haber y más coches, más tráfico. Y por lo tanto, esta decisión fue una decisión a la que nos opusimos y el gobierno cambió de opinión. El primer ministro cambió su opinión y no mantuvimos el proyecto de la construcción de la carretera. Y desde entonces hemos visto que se ha cambiado la política de transporte, ha cambiado totalmente. En 2019 se tomó la decisión de no construir nuevas carreteras a no ser que cumpliesen con determinados criterios. No es que se haya prohibido la construcción de nuevas carreteras, pero tienen que cumplir con algunos requisitos, tienen que permitir que se pueda andar, que se pueda ir en bici, también que haya transporte público para reducir las emisiones de carbono. Y ahora mismo estamos dedicando 2/3 de nuestro presupuesto de transporte en las carreteras y, y sobre todo nos estamos centrando en el transporte público. Así que hemos cambiado totalmente las prioridades acerca de hacia dónde va nuestro presupuesto de transporte. Ahora sobre todo nos centramos en el transporte público, andar, ir en bici y vehículos de bajas emisiones. Y como podéis ver por la jerarquía, los coches privados están en la parte de abajo de la pirámide. Y eso también llevó a un aumento en nuestro presupuesto para el viaje activo sostenible, es decir, andar, ir en bici. Ha habido un aumento importante. Y lo siento, pero el proyecto de la nueva construcción fue en 2022. Ahí se decidió no construir nuevas carreteras a no ser que se cumpliese con unos criterios determinados.
Pero en cualquier caso, lo que hemos visto ha sido un cambio importante. También hemos introducido las zonas de 20 millas por hora, es límite de velocidad de 20 millas por hora en la mayoría de nuestras ciudades y pueblos para reducir la velocidad, pero también para reducir el número de accidentes y muertes en nuestras carreteras, pero también para hacer que sea más interesante para la gente ir en bici a trabajar porque los coches van más despacio. Así que estamos viendo un cambio importante en nuestra política de transporte en Gales. Todavía nos falta mucho por mejorar y el ministro lo ha admitido. Hemos visto una gran inversión en el transporte público, pero todavía no estamos cerca de la calidad que necesitamos. Todavía tenemos que trabajar muy duro para asegurarnos de que la gente le dedique más tiempo a a cambiar su forma de transportarse, que pasen de sus coches a transporte público. Necesitamos más cambios, necesitamos a más gente andando y yendo en bici. El transporte público tiene que estar en muy buen estado para que la gente de verdad quiera dejar sus coches. Todavía nos queda mucho por mejorar en ese sentido, pero ese es el caminar que nos queda, esa es nuestra este es nuestro caminar, es lo que vamos a querer hacer. Y aquí tenemos otros tres ejemplos. No voy a mostrarlos en gran profundidad, pero simplemente para que veáis que no es simplemente una cuestión medioambiental o de transportes, porque cubrimos todo tipo de programas. Hay un montón de iniciativas y reformas que se han puesto en marcha gracias a la ley del bienestar de de las futuras generaciones. A la izquierda tenemos, por ejemplo, a las personas de la industria de los cuidados, gente que no tiene padres y que son cuidados por el Estado. Hemos visto que una vez que el Estado ya no les daba apoyo cuando tenían 18 años, sus resultados eran malos. A menudo les parecía muy difícil encontrar alojamiento, les costaba mucho seguir con su educación, no tenían las estructuras de soporte que la mayoría de nosotros tenemos. Entonces, nuestro gobierno está introduciendo un programa piloto para que tengan unos ingresos básicos hasta durante un tiempo determinado para tener ese apoyo transitorio desde que salen del sistema de los cuidados a la vida adulta independiente. Y pensamos que esto va a ser lo correcto para estos jóvenes para que tengan mejores resultados. Pero también es bueno para los contribuyentes porque el coste a la sociedad será mucho menor. Porque el apoyo que estos jóvenes necesitarían si no pueden independizarse sería mayor. Solamente tenemos algunos hallazgos de este programa piloto, pero es el tipo de forma de pensar a largo plazo que necesitamos, esa inspiración, colaboración, pensar en los distintos objetivos de desarrollo sostenible es lo que está surgiendo gracias a esta ley de el bienestar de las nuevas generaciones. En la parte del medio tenemos un cambio que hemos establecido en nuestro currículum formativo. Ahora tenemos un currículum con una base mucho más amplia, dando a los jóvenes las competencias que necesitan para el largo plazo, para el futuro. Son competencias transferibles, es decir, un enfoque menos tradicional de la educación en el que simplemente se aprende un tema, sino que se aprenden competencias a través de distintas asignaturas. Y ahora les damos muchas más competencias transferibles a largo plazo. Y también estamos incorporando otra dimensión, como por ejemplo en cuanto a la concienciación medioambiental y la alfabetización ecológica para que estén más preparados para el futuro. Y en la parte de la derecha es otro ejemplo de cómo esto está teniendo un impacto, porque pensamos que en Gales somos los terceros con mejores resultados del mundo en cuanto a nuestras tasas de reciclaje. Somos los mejores en el Reino Unido y los terceros mejores en el mundo en cuanto a la cantidad de residuos reciclados por persona. Y tenemos una nueva legislación que se va a aprobar ahora mismo eh, para pequeños negocios para poder mejorar nuestro rendimiento en este ámbito. Pero, pero son evidencias, creo que son pruebas de que esta nueva agenda en Gales ha cambiado la situación. Así que esto concluye mi presentación y simplemente era una revisión rápida del enfoque tomado en Gales y espero que pueda ser útil también. Somos líderes en el mundo, somos el único país del mundo que está haciéndolo y estamos encantados
de que el antiguo secretario general, el vicesecretario general de las Naciones Unidas haya dicho que Gales está haciendo hoy lo que el mundo tendrá que hacer mañana. Somos modestos en cuanto a este enfoque porque nos queda mucho por recorrer en cuanto a implementación y queda mucho por aprender del mundo entero, pero pensamos que es el enfoque correcto para nosotros y pensamos que es el enfoque correcto para nuestro país en la forma en que lo hacemos, pero también el enfoque correcto para los jóvenes, para la gente de hoy y para las futuras que están por llegar, para las futuras generaciones de nuestro país y del mundo. Creemos que estamos haciendo lo correcto para hoy y para mañana. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y estoy deseando escuchar el resto de la sesión. Muchas gracias, Derek. Pues si quieres, Margalida, directamente compártenos tus reflexiones, tu experiencia también y abrimos luego un breve diálogo. Vale, pues bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta primera sesión del ciclo Ecotopías, porque la verdad es que para nosotros cuando Cois nos lo comentó nos hizo muchísima ilusión. Además, poder compartir las reflexiones juntamente con Derek Walker, el comisionado, porque de hecho nosotros hemos tenido como inspiración máxima durante el tiempo de redacción de nuestra ley la propuesta de Gales. De hecho, digamos que todo esto surgió aquí en las Islas Baleares, en este pequeño rinconcito del Mediterráneo, precisamente por querer aportar una propuesta en positivo que permitiera trascender esa mirada cortoplacista de las políticas, ¿no? De las políticas en general, pero en el caso de nuestras islas somos unas islas muy especializadas desde el punto de vista económico, enfocadas en el turismo, hay una especialización turística. El turismo en sí tiene muchos impactos y consecuencias sobre nuestro propio territorio, sobre nuestros recursos, y ha determinado una manera de organización social que en estos últimos años está dando síntomas, ¿no? de una dependencia absoluta de este sector económico que nos provoca mucha vulnerabilidad social, una precarización en términos globales de las condiciones de vida aquí, incluso cuestiones fundamentales como el acceso a la vivienda. Ahora mismo esto no está en absoluto garantizado para la gente que vive aquí. Y, digamos, delante de estos procesos que desde organizaciones ecologistas y sociales, movimientos sociales diversos, estamos trabajando conjuntamente, no éramos capaces de dar una visión de futuro de no queremos esto, pero no queremos dejar de poder pensar cómo queremos que sea nuestro futuro. Y esta mirada a largo plazo no sabíamos cómo materializarla. Además, queríamos que fuera una narrativa, un relato que fuera ilusionante para la gente. Entonces, decidimos, por una parte, inspirarnos, y en este sentido tuvimos muchísima suerte porque aquí hay gente en la universidad que trabaja todo el tema de los conflictos ambientales y la parte de derecho jurídico, digamos, ambiental, gente en el ámbito de las políticas ambientales que también estaban teniendo Gales como referencia, y concretamente un compañero que estaba haciendo el doctorado sobre la ley de Gales y su aplicación en estos últimos años. Entonces, cuando estábamos en un grupo de trabajo intentando pensar qué propuesta podíamos lanzar a nuestra sociedad, pues nos expuso el caso de Gales y dijimos, vamos allá, ¿no? Esta es la idea, esto es lo que queremos transmitir. Entonces, nuestra propuesta fue lanzarlo a través de una iniciativa legislativa popular. Es decir, utilizar un instrumento del que disponemos por normativa, digamos, en el ámbito estatal, pero también en el ámbito autonómico, de propiciar una ley que salga desde la sociedad, una propuesta de ley que salga desde la sociedad, que requiere todo un proceso de recogida de firmas para avalar esta propuesta que elevamos al Parlamento de las Islas Baleares, que es quien finalmente, a través de sus grupos parlamentarios políticos, decide si toma en consideración o no esta ley y si inicia la tramitación de aprobarla. En este sentido, como organización ecologista, habíamos presentado a lo largo de nuestros 50 años de historia aquí en las islas, es una organización antigua,
hasta 5 iniciativas legislativas. Habíamos hecho todo el proceso de recogida de firmas y nunca habíamos conseguido que la ley se aprobara finalmente en el Parlamento. Esta ha sido la primera vez que el Parlamento de las Islas Baleares, en 40 años que tiene de historia este Parlamento, en, digamos, toda la historia de la democracia, de esta institución, concretamente en el caso de Baleares, se aprobara una iniciativa legislativa popular. Para eso tuvimos que lanzar un texto, tuvimos que lanzar una campaña que duró 4 meses, a través de la cual recogimos más de 12.000 firmas de gente avalando el proyecto. Tuvimos que explicar a la gente cuál era nuestra propuesta, en qué consistía una ley para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En el caso de las Islas Baleares tiene este doble nombre de presentes y futuras. Aquí conseguimos los apoyos, se necesitaban 7.000, conseguimos hasta más de 12.000 firmas y, por tanto, un apoyo amplio de la sociedad a esta propuesta. Y finalmente conseguimos que la ley se aprobara en el último pleno del Parlamento de la anterior legislatura. De hecho, cuando Derek nos contaba un poco las propuestas, me daba la risa porque incluso, es decir, lo que son nuestros objetivos de bienestar que plantea nuestra ley son exactamente inspirados en los objetivos de la Ley de Bienestar de Gales. El tema de la prosperidad, la resiliencia, la salud, la igualdad y la equidad, la cohesión, el tema de la cultura, esta responsabilidad entendida también como la necesidad de atender y asumir la repercusión de las acciones propias en el resto del planeta, ¿no? Esta visión global. Los objetivos son los mismos con un lenguaje que pensábamos que podía entenderse en nuestro contexto. Efectivamente, también en este sentido está enfocado a las políticas públicas, a las políticas a la elaboración de normativa y de planificaciones sectoriales que entendemos que son las principales herramientas de planificación de las políticas un poco a largo plazo, ¿no? Entonces, nos centramos en la elaboración de leyes y la elaboración de planificación, digamos, sectorial estratégica, ya sea energética, sea de transportes y demás. Digamos que la diferencia fundamental que nosotros tuvimos que abordar para poder aplicar una ley similar en el caso de las Islas Baleares es que nosotros no podíamos generar la propuesta del comisionado, ¿no? No teníamos el marco, digamos, institucional y normativo para ampliarlo. Entonces, lo que hicimos fue valorar leyes que ya existían en las islas y que tenían una estructura que permitía de alguna forma darnos ya un ejemplo de cómo podríamos hacer esa evaluación de las políticas públicas, teniendo en cuenta que no podíamos generar nueva estructura gubernamental y que queríamos que tuviera una cierta independencia, ¿no? Quien estuviera evaluando estas políticas públicas desde el punto de vista de impacto sobre las generaciones futuras. Entonces, lo que hicimos fue generar una comisión, la Comisión de Bienestar de las Generaciones Futuras. Esta comisión, digamos que evidentemente está formada, nuestra propuesta es que esté formada por personas independientes de ámbitos muy diversos. Comentaba antes Derek que ellos tienen las competencias en salud, en educación, en agricultura y que esto permite, ¿no?, hacer esta mirada amplia, holística e integrada. Nosotros también pensamos en esta mirada múltiple y no solo en la parte ambiental o climática, que efectivamente preocupa mucho, pero que es una de las patas, digamos, de las cosas que queríamos evaluar, y por eso los vocales de esta comisión que nosotros planteamos son expertos independientes en ámbitos como educación, como agroecología, evidentemente en temas de medio ambiente y biodiversidad y crisis climática, en temas de justicia social, en modelo económico, en cuestiones urbanísticas, de recursos hídricos, en políticas de igualdad, de inmigración, de cultura, de juventud, de salud pública. Es decir, teníamos prevista una comisión con una visión muy amplia de determinados aspectos que sería quien tendría que evaluar estas políticas públicas. En este sentido, tuvimos que hacer una adaptación
a lo que era la propuesta de Gales, digamos que por asimilación también y por comparación con leyes que aquí ya funcionan. Por ejemplo, cuando hay una elaboración normativa en las Islas Baleares, es obligatorio que incluya un informe de impacto de género o un informe de impacto climático. Entonces, nosotros lo que hicimos fue añadir una visión más, digamos, complementaria integral, que era que todos los proyectos tuvieran que tener un informe de impacto sobre las generaciones futuras. Entonces, durante el proceso de elaboración normativa, la propia administración pública elaboraría este informe que la comisión evaluaría. Esta es nuestra idea de funcionamiento. Y la comisión elaboraría un dictamen que podría ser favorable, que podría tener condicionantes, y lo que no conseguimos es que fuera totalmente determinante en el sentido de que si el informe era desfavorable no se pudiera llevar a cabo esta ley. Pero sí que de alguna forma nos permitía abrir el debate público sobre la conveniencia o no de esta ley. De hecho, nuestra idea inicial era que si el informe era desfavorable o el dictamen era desfavorable, hubiera una consulta pública. Pero en el momento de tramitación de nuestra propuesta de ley a ley dentro del propio del Parlamento y en el proceso de enmiendas, este punto se eliminó. Los grupos políticos no vieron con buenos ojos, digamos, abrir una consulta pública en caso de que el dictamen fuera desfavorable. Pero aún así creemos que hay la oportunidad de generar un debate público si un momento dado sale que la comisión generó un informe desfavorable en relación a un proyecto de ley. Y luego hay toda una serie de acciones también de política pública, como pueden ser la ley de presupuestos, contratos de cuantías amplias, etcétera, o inversiones públicas importantes, que estos no pasan, digamos, por este informe en el proceso de aprobación, pero sí que serían objeto de un informe a final de año que elaboraría cada año la comisión. De esta forma, intentaríamos también que la comisión tuviera esta mirada de análisis de la política pública con un poco de perspectiva. Evidentemente, en este caso, nosotros no tenemos años de experiencia porque la ley se aprobó en abril del año pasado y hubo un cambio político. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con los actuales responsables del gobierno aquí en las islas para ver de qué forma, sin que haya una posibilidad de que se derogue la ley, y esto ya nos han garantizado de que no van a derogarla, que era una de las cosas que más temíamos, ¿no? Con el cambio político de gobierno. No van a derogarla, pero sí quieren mirarla con detalle porque consideran que algunas cosas necesitan ser revisadas. Entonces, ahora estamos en el proceso de haber iniciado un espacio de trabajo con el nuevo equipo de gobierno en el que planteamos las dudas o intentamos aclarar las dudas que teníamos nosotros en cuanto planteamos las dudas que tienen ellos y que nosotros podemos aclarar en relación a temas de aplicación de la ley que no ven del todo claro y que evidentemente necesitan como esta primera fase de aplicación de la que todavía no disponemos, porque aunque la ley esté aprobada, por ejemplo, había un plazo de 6 meses para crear la comisión y ese plazo no se ha activado, ¿no? Pero confiamos en que sí que podamos revisarlo, podamos plantear opciones a resolver estas dudas que tienen ellos, como por ejemplo, Derek, y esto quizá también ya pueda ser una pregunta, para nosotros el máximo problema que nos pone los representantes políticos que tienen que llevar a cabo estos informes es que esto enredará la actividad de la política pública, ¿no? Que es un enredo, que es un trámite más que va en contra de la agilización o simplificación administrativa que ellos persiguen, digamos, desde una mirada de las políticas neoliberales, que es la inversión tiene que agilizarse y el dinero tiene que moverse, ¿no? Entonces, cuando ponemos este tema sobre la mesa, nos están diciendo que esto será un enredo, que va a ralentizar el proceso de elaboración normativa,
nosotros entendemos que no necesariamente, sí que obliga a una visión nueva, pero que la comisión tendría que hacer estos indicadores, elaborar las guías para elaborar los informes, etcétera. Por tanto, hay un trabajo previo a poder aplicarlo y nos ponen básicamente este inconveniente, ¿no? Es el de la complicación de la tramitación administrativa de los proyectos, ¿no? Entonces, sí que yo aprovecho ya como también para planteártelo, ¿no? Para poder tener argumentos suficientes para poder entender que no es una ralentización, sino que es una inversión de tiempo precisamente que sostiene y que estructura muy bien las políticas de cara a futuro. Ya con tu presentación nos has dado muchos argumentos para vender otra vez más positivamente, ¿no? La necesidad de estas miradas a largo plazo en espacios que no están acostumbrados a hacerla, ¿no? Así que yo agradezco muchísimo tu presentación, el poder ahora tener diálogo con la gente y dudas que aparezcan y vamos a seguir intentando que sea una aplicación real aquí en las islas. Gracias. Es maravilloso lo que estáis haciendo en las Islas Baleares y la verdad es, os deseo todo lo mejor porque parece que realmente estáis consiguiendo progresar y si podemos ayudar en lo que sea, mostraremos toda nuestra solidaridad, estaremos encantados de apoyaros. Y nosotros tenemos siempre el mismo problema, también nos dicen que es un añadido a la burocracia existente, pero creo que ese es el punto en realidad, por eso lo estamos haciendo también. Yo siento como antiguo CEO de mi organización, como cuando se tiene una visión clara de la organización y cuando tenemos clara la dirección, a veces se pueden tomar las decisiones más rápidas, a veces la gente no puede tomar decisiones porque no saben hacia dónde van. Bueno, pues creo que lo mismo pasa con los países. Si sabemos hacia dónde nos dirigimos como país, si sabemos cómo medimos nuestro éxito, se da esa armonización, no solamente con el sector público, sino también con el terciario y con el privado. Estamos todos en la misma dirección y nos permite movernos más rápido y con más eficacia que si no tuviésemos esa visión conjunta. Así que creo que puede sí haber peligros si la gente no entiende el proceso. La gente que no entiende el proceso, pues puede esconderse detrás de los procesos y esconderse detrás del papeleo. Pero, pero creo que tenemos que si revisásemos nuestra legislación, a lo mejor podríamos reducir algunos de esos procesos que hemos establecido. Porque en última instancia, aquí estamos hablando de resultados, de lo que hablamos es de resultados y de realmente marcar la diferencia. Pero creo que lo otro que diría, lo más importante es que en mi experiencia es que no hace falta que lleve más tiempo, simplemente es una forma distinta de tomar decisiones. Es un marco distinto para la toma de decisiones y para la gobernanza, que considera tanto el largo plazo como el corto plazo. No son cosas distintas, no son dos cosas diferentes, sino hacerlo al mismo tiempo. No es un proceso adicional, sino es una forma distinta de tomar las decisiones, es un marco distinto. Es un, es un tiempo diferente porque estamos pensando en el largo plazo. Así que de verdad os puedo decir que, a ver, no lo digo solamente para darte argumentos, para que te los lleves a casa, es que no tiene por qué llevar más tiempo, es, es simplemente una forma distinta de hacer las cosas. No sé, Derek, si quieres hacerle alguna pregunta a Margalida, si Margalida tiene alguna otra pregunta, si no, bueno, yo tenía preparada alguna y luego también, bueno, han ido volcándose algunas por el chat, así que como prefiráis, sí. Si queréis dar paso, no sé. Por mi parte, yo así también me nutro de otras miradas, o sea que por mi parte está bien. Vale, bueno, pues os lanzo yo una primera porque, bueno, pensando en el comisionado, en la ley, ¿no? En las dos leyes, ¿no? En los dos territorios sobre el bienestar de las generaciones futuras, como una innovación democrática, ¿no? En un contexto en el cual el auge de la extrema derecha, a veces también ciertas tentaciones, ¿no? Pues tecnocráticas que pueden surgir, ¿no? Ante la urgencia de la crisis ecológica y social pues de prescindir, ¿no? De estos procedimientos no democráticos o incluso pues de las demandas que vienen, ¿no? A tratar de democratizar la democracia y de profundizar en ella
pues lo conecto, ¿no? Con la experiencia, por ejemplo, que hubo en España de la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? Que creo que también fue una experiencia muy exitosa, 100 personas cogidas al azar y un proceso, ¿no? Pues de democracia deliberativa en el cual eh, se entrega, ¿no? Al gobierno por una muestra representativa de la ciudadanía española, la enorme mayoría no concienciada, ¿no? Con estas cuestiones previamente, un documento de 170 recomendaciones tremendamente consistente, audaz, valiente y que podría suponer casi un programa político en sí mismo, ¿no? Si alguien se responsabilizara, ¿no? de llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que es, bueno, pues como un preguntaros, ¿no? Tanto a Margalida como a Derek por las asambleas, la ley, ¿no? Por las del bienestar de las generaciones futuras, la figura, ¿no? Del comisionado como una figura independiente. Podemos pensar esto en traducciones a otras escalas. Las asambleas ciudadanas sí que se están, ¿no? En algunos contextos traduciendo a otras escalas, bueno, pues regionales o incluso municipales. ¿Qué otras innovaciones se os ocurren que podríamos incorporar, ¿no? dentro de la propia democracia para hacerla, ¿no? Más participativa, más deliberativa y bueno, pues tratar de hacerla también más viva, ¿no? Y no pues reducirla muchas veces a un mero procedimiento, ¿no? de elección de partidos y de representaciones, bueno, y de participación en elecciones cada 4 años, ¿no? Que a veces es algo que pues puede verse reducida, ¿no? Well, I think it's a really Pues la good verdad es question, que me and I parece que think es una pregunta muy buena y la verdad es que no estoy segura de tener la the respuesta correcta, the approach I think that pero el enfoque we are trying to que estamos incorporate tratando in our de legislation incorporar o que hemos tratado de is incorporar en nuestra legislación es esa idea de very involucrarse. much working hard to involve Hemos citizens trabajado mucho para involucrar a los in ciudadanos decision-making en la toma de decisiones y en los procesos y en la entrega potencialmente de nuestras ideas para seguir avanzando. Y hemos tenido algunos ejemplos en nuestras asambleas ciudadanas y la verdad es que soy fan de las asambleas ciudadanas. Son una forma en la que podemos engage more people in involucrar a decision más making. personas en la toma de decisiones, There are other ways I pero think también hay otras of maneras as también, I como, mentioned in my como he mencionado en mi presentation. presentación. I'm a big fan of co-production Yo soy fan de la and using coproducción agile también approaches to y services los really enfoques involve digitales ágiles que citizens involucran a los ciudadanos taking decisions en la toma de decisiones y de involucrarse en cómo se desarrollan los servicios de salud y qué es lo que se prioriza. Pero es que al final lo que se hace es mostrar qué es lo que les importa más a ellos. Así is que a creo fundamental part of que this sí que es una parte fundamental de esta agenda, que los ciudadanos estén involucrados desde el principio. Un poco lo que hemos oído de la experiencia de las Baleares, pero también es como lo hicimos nosotros con nuestra conversación nacional en Gales. Así que no es involucrar a la gente al final, sino que hay que involucrar a la gente desde el principio y a lo largo de todo el proceso para poder construir esa agenda. Y también es una agenda en torno a la comunicación, involucrar a la gente en los grandes procesos de cambio. Nosotros en Gales y en el mundo entero, creo que otros han tenido las mismas experiencias, hemos tenido reticencias, ha habido gente que se ha opuesto a esos grandes cambios. Por ejemplo, en la agricultura, creo que se ha visto por toda Europa, pero los cambios en la política agrícola en el Reino Unido pidiendo a nuestros granjeros que planten árboles y que dejen algunas de sus hectáreas para la restauración de la biodiversidad, ha sido algo a lo que se ha opuesto el sector y a veces no se ha entendido cuál era la intención. A lo mejor hay elementos marginales en estos grupos de campañas que de hecho no han querido entender algunas cosas y tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacer que la gente forme parte del caminar con nosotros, que estén involucrados desde el principio, que estén a favor de los cambios desde el principio, porque es que va a haber muchos más cambios importantes que están por llegar y tan solo vamos a poder tener eficacia si podemos hacer que la población vaya con nosotros y tenemos que trabajar muy duro para apoyar a la población y trabajar con ellos, escucharles y saber qué es lo que necesitan, saber cuáles son sus preocupaciones e ir de la mano. Sé que es difícil y nuestro gobierno ha tenido experiencias en las que no ha ido bien.
Y mi preocupación es cuando no se hace bien desde el principio, hace que sea mucho más difícil para los políticos futuros tomar las decisiones valientes que necesitamos. Y parte de mi trabajo es que esos políticos que están deseando tomar las decisiones valientes a largo plazo van a veces a tener que enfrentarse a muchas críticas y queremos que nuestros políticos sean valientes y que tomen esas decisiones valientes. Así que parte de mi trabajo es darles apoyo para eso cuando veo que están alineados con lo que hay que hacer a largo plazo. Así que no hay una respuesta fácil. Simplemente tenemos que ver las asambleas ciudadanas, las distintas formas de involucrar a la población de forma eficaz en nuestra agenda para que vayamos todos juntos, que sea una aventura con ellos, no por ellos. Sí, bueno, la verdad es que aquí también se han hecho asambleas ciudadanas en las Islas Baleares. Aparte de la estatal, aquí tuvimos una asamblea ciudadana. De hecho, este sábado pasado, se hizo una presentación de un mini documental que relataba todo el proceso de la asamblea ciudadana, porque justo se cumplía un año de la asamblea aquí en Baleares, con sus propuestas también políticas y que ahora también están intentando establecer. De hecho, ahora quien estaba en la Asamblea Ciudadana, que fueron elegidos al azar, están organizando o se están organizando en forma de asociación. Es decir, están dando una forma jurídica para intentar dar apoyo a las peticiones que salieron, a las propuestas que salieron de la Asamblea y moverlas en los entornos de incidencia política para ver si los responsables de las instituciones actuales, después del cambio político, asumen parte, aunque sea parte de algunas políticas propuestas desde allí. Yo creo que nosotros aquí en las islas, tanto la gente que estaba dando apoyo a la Asamblea Ciudadana como las que estamos en la propuesta de iniciativa legislativa popular, veíamos los puentes totalmente unidos en estas nuevas formas de herramientas, ¿no? Desde el punto de vista del marco democrático, que pretenden un poco desbordar los límites que venían impuestos anteriormente, ¿no? Lo que pasa que es cierto que ahora, en este caso, en nuestro caso, en el caso de las Islas Baleares, el contexto no se nos ha facilitado, sino que se nos ha de alguna forma girado completamente. Y es que ahora lo que tenemos es un gobierno que apuesta por unas políticas muy neoliberales que intentan quitar precisamente cualquier traba y cualquier, digamos, están lanzando una propuesta de decreto de agilización administrativa que ataca a dos de las cuestiones fundamentales que nosotros pretendemos abordar a través de estos instrumentos de nuevas democracias. Una es la participación ciudadana, porque intentan quitar plazos, ¿no? y reducir plazos en la toma de decisiones de los procesos importantes, y también garantías ambientales, que es una de las patas fundamentales de esta sostenibilidad futura, ¿no? Entonces, estamos ahora en un contexto complejo en este sentido y nos cuesta mucho poder pensar en que seremos capaces de generar un relato que pueda ser también asumido por unos gobiernos ahora liderados por unas instituciones lideradas por partidos que tienden a tener como objetivo prioritario la inversión, ¿no? y el movimiento de los capitales, ¿no? Y entonces, claro, ahora es todo un reto por el que ya no nos sale como que pensar en nuevas formas dentro de los espacios democráticos, sino simplemente que se validen y que se pongan en valor estas iniciativas que han tenido detrás muchísima gente trabajando, que se vea que es un avance y que es una manera de ir por delante, digamos, de las políticas que se han hecho siempre y que nos han llevado hasta donde estamos ahora, pero evidentemente fácil no será. Nosotros, por ejemplo, con la iniciativa privada vemos que tenemos una confrontación que muchas veces querríamos evitar y no podemos, y entonces los procesos de democracia acaban siendo sencillamente lobbies de presión. Y yo creo que esto es un error totalmente, porque hay una presión por parte de promotores, inversores, constructores, industria y economía, y una presión por parte de ciudadanía organizada que intenta que las cosas y las tomas de decisiones políticas se hagan desde otros lugares. Esta confrontación no nos garantiza
mejores procesos democráticos, y eso creo que es una de las cosas que también tenemos que saber poner en valor de la iniciativa legislativa popular, del bienestar de las generaciones futuras y de los instrumentos que salgan de las asambleas climáticas. Es cierto que este contexto es ciertamente complicado, porque muchas veces estas pugnas, digamos, entre diferentes lobbies, cuando se leen así desde la sociedad, lo que provocan es mucha desafección, no la integración. Entonces yo creo que el relato en positivo es muy, muy necesario, y por eso estos ejercicios también de nuevas narrativas, ¿no?, en el marco de las ecotopías, pero que sean capaces de generar ilusión, ahora son un instrumento, y yo creo que muy potente y fundamental para los nuevos retos. Pues os comparto alguna pregunta porque, bueno, os han llegado por separado, pero confluyen en las preocupaciones, ¿no? Tienen que ver con, bueno, en las dos, bueno, tanto para Margalida sería más reflexionar sobre la comisión, ¿no? El papel de los expertos y el nivel de independencia que tendría esta comisión de expertos del Parlamento, y luego sobre el nivel de vinculación, ¿no? Es decir, que se entiende que las dos experiencias, y tanto la comisión como el cargo del comisionado de Derek, pues no son, sus decisiones no son vinculantes, pero bueno, sobre todo cómo se lidian, ¿no?, con las contradicciones, cuando, bueno, tienes una capacidad de hacer una serie de recomendaciones, pues que no son obligatorias, ¿no?, de ser asumida por los gobiernos, ¿no? Y bueno, pues un poco había unas reflexiones por ahí, y luego había otra que planteaba, bueno, pues el nivel de contradicción, ¿no?, que hay con precisamente lo último que decía Margalida, relacionado con el crecimiento económico, y coger como el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cogiendo el 8, pues que plantea, ¿no?, la necesidad del crecimiento económico, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, quizás vosotras podéis ahí un poco matizar, ¿no? Porque huís, yo creo, de la palabra crecimiento, ¿no?, en las dos propuestas, y yo creo que es algo, bueno, que a lo mejor pues podéis también comentar. Bueno, yo quieres, en relación al tema de la comisión, estuvimos mirando mucho qué forma le podíamos dar, de qué manera le podíamos garantizar la independencia. Se nos ocurrió que efectivamente tenía que estar vinculada a algún espacio, digamos, institucional, aunque este no pudiera intervenir en las decisiones que tomaba la comisión, y sale así de explícito en la ley. Y al final lo que vimos es que vinculada al Parlamento no era factible desde el punto de vista de operatividad. El Parlamento, al menos aquí en las Islas Baleares, no tiene, digamos, comisiones que dependen de él, tiene dos, concretamente una relativa al tema del Estatuto de Autonomía, es, digamos, una comisión muy vinculada a la realidad autonómica, con un funcionamiento muy, muy poco ágil, y luego una de temas de anticorrupción, por decirlo de alguna forma, que está prevista que se liquide en breve. Entonces no veíamos que dependiera del Parlamento, y lo que hicimos era vincularla a la Consejería de Presidencia. Es decir, depende de Presidencia del Gobierno, digamos, orgánicamente. Es decir, la Consellería de Presidencia es la que tiene que garantizar que tenga un espacio físico y que pueda desarrollar su actividad. Pero la elección de los miembros viene, digamos, que el Parlamento es quien nombra a los componentes de la comisión. En este sentido, lo que debería haber sido el proceso, que todavía no se ha dado, es que desde el Parlamento se solicitara a cada uno de los grupos políticos que propusieran nombres de expertos independientes para formar parte de esta comisión. Es una comisión muy amplia, quizás son más de 12 personas, poníamos, ¿no?, porque son expertos en diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que va a ser literalmente imposible que los diferentes grupos políticos se pongan de acuerdo en 12 expertos en diferentes ámbitos para crear la comisión. Y este es uno de los puntos en el que ahora estamos un poco enrocados con el nuevo gobierno. No ven la comisión. Otra opción que salió
es la figura del síndic de greuges, se llama aquí en Baleares, pero sería como el defensor del pueblo, que existe y debería existir por Estatuto de Autonomía en el Parlamento de las Islas Baleares, una figura de defensor del pueblo que podría ejercer un poco las funciones del comisionado de Derek Walker, ¿no? Un poco en este sentido. Se le ampliarían un poco las competencias que estaban previstas inicialmente en el Estatuto de Autonomía, pero sería una posibilidad para evitar esta comisión tan amplia que planteamos nosotros en la ley. Y este es el punto en el que estamos un poco ahora analizando posibilidades. Just to answer the question from Wales, Para responder a la pregunta de Gales, haven't had the experience so no hemos far. tenido la Haven't experiencia. accepted the recommendations that I've made. Normalmente siempre se han aceptado las recomendaciones que hemos hecho. A veces han sido lentos a la hora de implementar las recomendaciones, pero normalmente cuando hacemos recomendaciones en nuestro informe o en nuestras revisiones siempre se han tenido en cuenta y eso yo creo que muestra el apoyo general hacia la legislación por parte de los ciudadanos y creo que muestra también lo bien calibrada y lo bien compuestas que están las recomendaciones, reconociendo lo que sería posible y lo que no es posible, pero el trabajo del puesto es un puesto independiente. Entonces, las instituciones públicas no siempre están contentas con las recomendaciones ni con los comentarios que hago y es importante que yo sea independiente y que pueda decir cosas que no tienen por qué gustarles, pero, pero no soy político. Yo soy un puesto público y la decisión definitivamente son ellos quienes la tienen que tomar. Y yo estoy para ayudarles a tomar las decisiones correctas y estoy para criticarles si no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero al fin y al cabo es su decisión, son ellos quienes toman las decisiones. Y, y yo soy consciente del hecho de que al fin y al cabo son ellos quienes tienen que tomar las decisiones, así que si no están de acuerdo conmigo y no quieren adoptar una decisión, pues son ellos quienes tienen que tomar la decisión. Yo obviamente voy a seguir defendiendo mi visión y simplemente tendré que explicar por qué mi enfoque es el correcto, pero ellos no tienen por qué estar de acuerdo conmigo porque ellos al final toman la decisión. Bueno, pues hemos cumplido el tiempo que teníamos acordado, que era 1 hora y media. Sabemos que, bueno, que estas sesiones a veces son como un aperitivo, es decir, que nunca nos sacian, pero bueno, precisamente un buen aperitivo es aquel que nos deja con ganas de seguir comiendo y bueno, yo creo que es una invitación, ¿no? A seguir profundizando en estas cuestiones, en poder bucear, ¿no? En el trabajo que están desarrollando tanto en Gales como en Baleares, que creo que son dos experiencias tremendamente inspiradoras bueno, por todo lo que han logrado institucionalizar y por todos los procesos ciudadanos, ¿no? que hay de forma subterránea, ¿no? junto a ellos y agradeceros mucho tanto a Derek como a Margalida vuestra participación hoy y bueno, a todas las personas que habéis aguantado también hasta el final, pues agradeceros también la complicidad al otro lado de las pantallas. Así que bueno, pues seguimos el jueves 14, que estaremos con Kristen Goods reflexionando, ¿no? Sobre utopías de andar por casa, lo hemos llamado, y bueno, pues reflexionando sobre la importancia de los experimentos utópicos a lo largo del tiempo, especialmente desde la óptica del género, los cuidados y el compartir recursos en comunidad, ¿no? Que yo creo que es también una reflexión interesante. Así que nada, pues muchas gracias y nos vemos el jueves quienes queráis repetir.